Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los Ministerios Ligonier con Steve Nichols. En el episodio anterior consideramos los inicios de la Reforma en Escocia. Todo comenzó en la década de 1520, culminando con el martirio de Patrick Hamilton el 29 de febrero de 1528. Desde 1528, George Wishart había entrado en escena. Fue martirizado en 1546 y desde entonces el joven discípulo de Wishart, John Knox, también apareció en escena. Por su participación en la Reforma, Knox fue sentenciado al trabajo duro de remar en una galera en los últimos años de la década de 1540 y luego pasó la década de 1550 en el exilio, primero en Gran Bretaña y luego en Ginebra. Pero ahora quiero hablarles de un ministro de 82 años llamado Walter Milne. Milne fue citado ante el tribunal eclesiástico como hereje y fue condenado a morir en la hoguera. Su cuerpo estaba atormentado por enfermedades. En el siglo XVI la gente no vivía mucho tiempo y los que vivían hasta los 80 años eran muy raros. La mayoría de los que vivían hasta los 80 solían padecer una serie de enfermedades y dolencias. Y ese era el caso de Walter Milne. Era bastante débil y frágil. De hecho, los testigos hablan de sus pasos tambaleantes mientras subía los escalones de la plataforma donde fue atado a la hoguera. Mientras encendían la hoguera, Milne reunió fuerzas para declarar: «Tengo 82 años y debido al curso de la naturaleza no podría vivir mucho más, pero 100 mejores surgirán de las cenizas de mis huesos». Y entonces fue martirizado, quemado en la hoguera en 1558. Bueno, Milne no se imaginaba lo rápido que sus palabras se harían realidad. En 1558, María la Sanguinaria estaba en el trono de Inglaterra y María la Reina de Escocia, por supuesto, gobernaba en Escocia. Y parecería que la Reforma no iba a prevalecer, que la Iglesia Católica Romana iba a prevalecer allí en Escocia. Pero entonces María la Sanguinaria muere y su media hermana Isabel sube al trono y esto empoderó a los de la Reforma. Incluso John Knox cobró ánimo y debido a esto regresó a Escocia. 1559 es el año de la Revolución, por así decirlo, y en 1560 la Iglesia protestante estaba firmemente establecida en Escocia. Bueno, en 1560 e incluso antes, en 1558, cuando Milne fue martirizado, solo había un puñado de predicadores que estaban dispuestos a proclamar públicamente el Evangelio. Pero recuerden lo que dijo Milne: 100 saldrán de mis cenizas. Pues 7 años después, justo alrededor de 1567, 7 años después de que la iglesia fuera establecida, hay registro de que había 257 ministros del Evangelio. Si añadimos otros 7 años y vamos a 1574, las estadísticas nos dicen que había 500 ministros del Evangelio. Así que Milne no tuvo del todo la razón. No fueron 100 los que surgieron de sus cenizas. De hecho, hubo 500 ministros que proclamaron fielmente el Evangelio en las tierras de Escocia. ¿Sabes la lección que podemos extraer de esto, verdad? Desde la perspectiva de Milne, por supuesto, vemos esta declaración de esperanza de que el Evangelio prevalecerá. Pero incluso en esas palabras de este hombre de 82 años, vemos una especie de subestimación, ¿no es así? No fueron solo 100, fueron 500. Y cuando las cosas parecen de cierta manera, necesitamos entender que debemos confiar en Dios porque Dios está en control. Dios está llevando a cabo sus propósitos y se encargará de que el Evangelio salga victorioso y de que las puertas del infierno no prevalezcan contra su iglesia. Así que en 1558, un hombre de 82 años es martirizado por su fe y ese es uno de los eventos trascendentales, un momento catalizador en la Reforma en Escocia. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en 5 minutos en la historia de la iglesia.